Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional del Partido Acción Democrática y también es precandidato a las primarias de oposición. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Gregorio, al canal por la invitación. ¿Cómo percibir la economía? Han dado a conocer varios números en días recientes, entre ellos el salario de los pensionados y jubilados que ya denuncian que se ubica en $16 al mes. La dinámica de agosto, ¿cómo sitúa y cómo ubica la economía en este momento? Mira, no, Gregorio, obviamente nosotros nos llama hoy a una gran profunda reflexión el no tener nuestros hermanos venezolanos un salario digno. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate que en el caso de los pensionados y los jubilados, la situación es mucho más caótica porque ellos no tienen el bono de alimentación. Y cuando uno revisa, por ejemplo, que el salario mínimo está en 130 bolívares, que con la tasa del dólar oficial, eso es alrededor de $16 al mes. ¿Para qué alcanzan $16 al mes? Para comprar un kilo de leche que cuesta entre 11 y 12 dólares, medio kilo de café que está entre 6 y 7 dólares y ni siquiera les alcanza para comprar el azúcar para endulzar el café con leche. Simplemente les alcanza para eso, no para comer, no para mandar a sus hijos o a sus nietos al colegio, y eso hoy nos llama a una profunda reflexión. De una vez por todas, el gobierno tiene que tomar la decisión de discutir un contrato colectivo que vaya en beneficio de cada uno de los trabajadores y establecer o hacer cumplir lo que establece la Constitución, que es la tripartita, donde se siente el Estado, el patrono y los trabajadores, y de una vez por todas dejar la improvisación y avanzar en función del fortalecimiento del salario de nuestros hermanos venezolanos. Además de esa contratación colectiva, ¿qué otras medidas se podrían tomar para regular la inflación? Y, mejor dicho, regreso primero a la contratación colectiva. ¿Qué puntos debe incluir esa contratación colectiva? Mira, el punto número uno es lo que yo digo. Si tú no puedes seguir tomando las decisiones de manera unilateral sin consultar a cada uno de los afectados. Y por eso la importancia de que desde ahí se pueda impulsar un salario justo y que ONAPRE, por supuesto, es lo fundamental, cumpla con lo que está ahí. Porque resulta que nuestros hermanos y educadores y nuestros padres, porque yo soy hijo de padre y madre educadores, pasaron sus vacaciones protestando para que le pagaran un bono que estaba ahí establecido. Por ende, ONAPRE tiene que empezar a cumplir con eso. Y para poder mantener una economía sólida, tenemos que dejar de improvisar, Gregorio. Mira, nosotros, lamentablemente, nos hemos dedicado en Venezuela durante estos últimos 23 años a invertir en generar pobreza y no en generar soluciones. ¿Y qué es lo que hemos venido manifestando? Que Venezuela hoy en día tiene que pasar al frente y apostarle e invertir en la ciencia y en la tecnología, que es lo que hacen los países primermundistas. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros producimos el cacao, pero ¿qué es lo que se hace con el cacao? Se vende simplemente la materia prima, se lleva al extranjero, se procesa, se termina el producto final y cuando eso se devuelve a nuestro país, resulta que nos dicen, este es el producto terminado con el mejor cacao del mundo. Nosotros no podemos seguir en eso. Nosotros tenemos que apostarle a que se procese el producto en Venezuela y que nosotros exportemos ese producto. Y lo mismo lo podemos decir, Gregorio, con la crisis que viven, hablando del producto, nuestros productores agropecuarios. Nosotros hoy vemos con preocupación cómo en Calabozo, en mi estado Guárico, hoy la siembra de arroz en el ciclo de invierno no depende del sistema de riego, depende fuera del sistema de riego. ¿Y qué es lo que se sembró en este momento en Calabozo? De 30.000 hectáreas que deberían sembrarse, simplemente se sembraron 12, 13.000 hectáreas. Y un productor agropecuario, un productor agrícola de arroz en el estado Guárico necesita obtener 6.000 kilos por hectárea para simplemente pagar los insumos, ni siquiera obtiene una ganancia. ¿Eso a qué nos llama? A una profunda reflexión que nosotros tenemos que impulsar la economía y que lo poco que sigue entrando por petróleo tiene que ser sembrado en Venezuela para poder cosechar en el futuro frutos. Habla de sembrar el petróleo, lo que se produzca con el petróleo, habla de inversión en ciencia y tecnología y en servicios públicos. Mira, los servicios públicos están totalmente devastados. ¿Y por qué decimos que están devastados? Yo vengo de una larga gira en el estado Zulia y cuando llegábamos a los municipios en el Zulia, lo primero que conseguíamos era que sin luz muchísimos de los municipios,
problemas paradójicamente de agua, teniendo el lago de Maracaibo y al lado los municipios de toda la col, que es la costa oriental del lago, están sin agua potable. ¿Y a qué es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente? Bueno, que de una vez por todas no se puede seguir improvisando y sin hablar del problema con los teléfonos. Bueno, ahora acabamos de ver que AVA lo acaban de aumentar como que sea un servicio óptimo y nuestra gente apenas le alcanza para pagar el teléfono normal, ahora tiene que pagar un internet que no tiene el beneficio de un internet de banda ancha o de fibra óptica como nos los han querido venir a ofrecer. Nosotros hoy hay que decirle al gobierno nacional que ya basta de improvisaciones y por eso nuestro llamado al pueblo de Venezuela es que hay que organizarnos, salir a luchar para poder recuperar Venezuela y salir de esta crisis en la cual estamos durante los últimos 23 años. Redondeamos con estos 3 puntos entonces claves: ciencia y tecnología, campo venezolano y servicios públicos. Pero ¿es posible con lo que se produce hoy por concepto de petróleo, lo que se recibe, el ingreso que recibe el país por concepto de petróleo, que la producción está por debajo del 1.000.000 de barriles diarios? ¿Es posible distribuirlo equitativamente entre estas 3 áreas? Mira, pero es que claro que es posible. Y fíjate, ¿Y que Gregorio, dé resultados? pero es que claro que es posible y puede dar resultados. Y lo más triste es, Gregorio, que durante el mandato del expresidente Hugo Chávez, aquí se producían cerca de 3 millones de barriles día. ¿Y cuál era el precio promedio de petróleo durante esos años? Entre 80 y 100 dólares por barril. Eso nosotros lo que debimos haber hecho fue reinvertirlo, buscar invertir en algo que nos diera diferentes frutos a lo que es la renta petrolera. Y no se hizo así. ¿Se invirtió en qué? Bueno, en dar dádivas, porque ni siquiera era solucionar un problema, en entregarle a una persona una bolsa de comida. Nuestros hermanos venezolanos no necesitan una bolsa de comida, que hoy, lamentablemente, no cumple sus necesidades básicas. Nuestros hermanos venezolanos lo que necesitan es un salario digno que les alcance para comprar los alimentos que quieran comprar y para poder ellos ahorrar o llevar a sus niños al futuro que los tienen que llevar formándolos en Venezuela. Ahora, hoy en día en Venezuela, lamentablemente, estamos produciendo cerca de 600.000 barriles día. ¿Y qué es lo que ha venido suscitándose? Bueno, que lamentablemente los gerentes que conocían la empresa fueron despedidos, que se politizó la estatal petrolera y que tiene que ser despolitizada, porque no es justo que simplemente porque seas militante del partido de gobierno, tú tengas el derecho de estar al frente sin conocer la industria petrolera. Y el compromiso debe ser en que se retome la producción petrolera nacional, no para seguir viviendo de la renta petrolera, sino para que eso sea reinvertido y poder obtener beneficios. Fíjate un ejemplo bien importante. En Noruega, a partir de 1960, porque Noruega era un país muy pobre que dependía de Suiza y de Suecia, empezaron a explotar el petróleo y durante 15, 20 años ellos lo que recibieron por la renta petrolera lo invirtieron en la bolsa. Y hoy el 1.5% de la bolsa mundial le está en manos de los noruegos y tienen una economía sólida, tienen unas grandes reservas. Nosotros tenemos que apostarle a una gran reserva en Venezuela para estabilizar la economía. Hace cuestión de una semana afirmaba que la situación de Acción Democrática no va a impedir su participación en las primarias. A pesar de no tener la tarjeta del partido, tienen la militancia. Pero ¿cómo se plantea participar entonces en las primarias sin tarjeta? Mira, en la mesa de la Unión, la plataforma unitaria, se ha venido dando una discusión en torno a las elecciones primarias. Pero en las elecciones primarias, obviamente, va a estar prevaleciendo el nombre del candidato presidencial. Y posteriormente, el que quede electo, nosotros vamos a trabajar por esa candidatura. Y en Acción Democrática tenemos que decir, Gregorio, que no es que lo decimos de la boca hacia afuera. En Acción Democrática lo pregonamos, lo ejercemos. ¿Por qué? Porque en estos últimos 23 años de esta gestión gubernamental, Acción Democrática no presentó candidatura presidencial y hemos trabajado por cada uno de los candidatos presidenciales como que si fuera militante del partido. Bueno, ahora Acción Democrática ha puesto el nombre y lo queremos dejar claro. Así como hemos hablado de la unidad, hoy nosotros tenemos el compromiso no de salir a participar, Gregorio. Nosotros salimos a ganar las primarias y a ganar la presidencia de la República en el año 2024. ¿Es posible que la oposición, viendo todo el escenario político actual, la desconexión que hay de la gente, de la mayor parte de la gente de la realidad política del país, es posible que la oposición tenga todavía el imán para llamar a la gente y que vayan a votar en 2024? Mira, claro, pero es que hay dos modelos. Un modelo del continuismo, de seguir viviendo como tenemos estos 23 años, o cambiar. Y para cambiar
hay que cambiar del gobierno, porque es la única manera de cambiar este modelo de malas políticas económicas y sociales llevadas adelante en los últimos 23 años. Por eso el compromiso es ponerlo en una balanza. ¿Quieres seguir viviendo como estás viviendo o quieres vivir mejor? Y para vivir mejor hay que buscar los métodos y los mecanismos democráticos para salir de esta crisis. Se habla de una comisión rectora para primarias de la oposición, la designarían en octubre. Han dado un mapa bastante amplio, pero preciso a la vez, de cómo debe ser el perfil de quienes conformen esa comisión rectora de las primarias. Pero para ustedes, y para usted en particular, ¿quiénes deben ser los que conformen esa comisión rectora? ¿Similar a como pasó en 2017, rectores de las universidades? Mira, no solo en el 2017, en el 2002, cuando las elecciones primarias, que las ganó por cierto Enrique Capriles, estaba una comisión electoral imparcial que gozaba del respeto y la credibilidad de todos. Nosotros consideramos que en este momento tiene que ser igual, hay que generar confianza en personas que mantengan un equilibrio. Y muchísimas personas dicen, bueno, pero después que esté esa comisión rectora, ¿cómo se van a realizar las primarias? Hay unos que dicen, nosotros vamos a participar, pero sin el apoyo técnico del CNE. Hay otros que dicen, nosotros vamos a participar, pero con el apoyo técnico del CNE. Desde Acción Democrática hemos dicho que lo que decida la mayoría, nosotros lo vamos a acatar y vamos a participar, sea con el CNE o sea sin el CNE, nosotros vamos a participar en las elecciones primarias porque vamos a ganar las primarias y vamos a ganar la presidencia. Y además, tenemos que tratar de tener, Gregorio, un discurso coherente, porque imagínate que yo hoy diga, yo no quiero que esté el apoyo técnico del CNE. ¿Cómo yo después de ganar las primarias le digo al electorado venezolano, ahora vas a votar por mí para ganarle a Nicolás Maduro con ese Consejo Nacional Electoral? Nosotros tenemos que generar confianza en el árbitro electoral y el mejor ejemplo es el Estado Barinas, donde a pesar del ventajismo electoral nos unimos más allá del G4, del G+, del G+, donde nació una coalición democrática y ganamos el Estado Barinas y hoy Barinas tiene un gobernador comprometido con cada uno de sus habitantes y con la democracia. Se reabre la frontera el 26 de septiembre. ¿Qué expectativas puede tener el país de esa reapertura de cara al final del año? Mira, cuando uno le consulta a todos los habitantes que están en la frontera venezolana, ellos aplauden este tipo de decisiones. ¿Y por qué la aplauden? Porque todos sabemos, Gregorio, que tanto del lado de Colombia como del lado de Venezuela, ellos con ese comercio bilateral pueden ir avanzando en torno al fortalecimiento del comercio. Nosotros hoy le apostamos a que las relaciones puedan ser en el marco no solo del respeto, sino en el marco del fortalecimiento de la economía de ambas naciones. Nos queda cuestión de un minuto. Piden que se retome el diálogo en México. Ya la plataforma unitaria hizo ese llamado a retomar el diálogo en México. Diálogo para solucionar y encontrar un cauce político, un cauce electoral a la situación actual, un cauce pacífico a la situación política, un cauce pacífico a la situación política del país, o para buscar una solución a los problemas de la gente. Mira, yo creo que el diálogo tiene que empezar por un diálogo social. Obviamente el problema termina siendo político, pero si nosotros no buscamos solucionar de manera mancomunada los problemas de nuestros hermanos venezolanos, estamos mal. Y yo hoy les quiero decir que tengamos fe, que tengamos esperanza, que tengamos optimismo, y quiero cerrar con una frase de Edmund Burke, que es: la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada para evitarlo. Este país tiene mujeres y hombres valientes que tenemos que dar mucho por nuestro país para recuperar Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional del Partido Acción Democrática y también precandidato a las primarias de oposición en Entrevista Venevisión. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, más de su noticiero Venevisión.